Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la Tierra Prometida para grupos pequeños. Hoy nos estaremos enfocando en la salida del pueblo de Israel de Egipto. Recordemos que ellos fueron esclavos por 400 años en esa tierra. Y ellos clamaron a Dios con todo su corazón y Dios les envió a un libertador, a Moisés. Pero también ellos vieron milagros maravillosos. Cuando las 10 plagas vinieron, vieron la protección de Dios sobre sus vidas, pero también vieron la destrucción sobre el pueblo de Egipto. Hoy queremos aprender acerca de qué cosas ellos hicieron que nosotros no tenemos que cometer. Recordemos que el pueblo de Israel salió de Egipto, pero para muchos de ellos Egipto no salió de sus corazones. El profeta David Navarro hoy nos va a enseñar cosas aplicables para el día de hoy acerca de este tema. Así que prepara tu corazón para este mensaje y al final vamos a tener tiempo de nuestra charla. Hemos creado una serie de preguntas para profundizar en este tema. Que disfruten de su grupo. Familia de Víctor y Vida, es un honor poder estar con ustedes y tener el privilegio de poder recibir toda esta explicación de cómo llegar a la tierra prometida en cada hogar. Mi nombre es David Navarro, soy de Guatemala y ya varios años teniendo una bella amistad con mi querido pastor Emilio y Luisita Schumann, y para mí es un honor poder ser parte de que juntos podamos llegar a la tierra prometida. En esta oportunidad me corresponde enseñarles cómo dejar Egipto, dejando Egipto. Creo que este tema tiene mucho significado porque es muy posible que la mayoría de nosotros, a raíz de conocer a Cristo y su evangelio, hemos hecho una transición de vida, pero hay ciertos aspectos de nosotros que todavía tenemos que dejar. Y particularmente creo que la lucha más grande que tenemos los seres humanos es dejar algo. Por eso quisiera comenzar este precioso tiempo preguntando, ¿cuál es eso que nos está costando dejar? Lo voy a volver a repetir. ¿Cuál es ese hábito, esas palabras, esas acciones que nos están costando dejar? A lo mejor están en la misma lucha mía, que es dejar la Coca-Cola, o no sé cuál sea la lucha, pero creo que todos estamos en una lucha de dejar algo. Intencionalmente, los próximos minutos, bajo el fundamento de la palabra de Dios, vamos a conocer cuál fue el proceso, las personas que Dios usó para que el pueblo de Israel dejara Egipto. Vale la pena recalcar de que Dios usa particularmente a una persona llamada Moisés. Me gustaría que me acompañen para poder verificar lo que les estoy diciendo, y vayan conmigo al libro de los Salmos en su capítulo 103, verso 7. Lo voy a volver a repetir, libro de los Salmos, capítulo 103, verso 7. Y dice la Biblia: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Una vez más, sus caminos fueron notificados a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Este verso es demasiado importante no pasarlo a la ligera, sino detenernos un momento. Porque mientras dice la Biblia, a Moisés yo le revelo caminos, y al pueblo solo hay un interés por ver obras. Una vez más, a Moisés yo le revelo caminos, pero al pueblo solamente le interesa ver obras. Y aquí va otra pregunta. En el trayecto de nuestra vida cristiana, ¿en qué nos hemos interesado más? ¿En que Dios nos muestre un camino, o solo ver una obra en su vida? Y sabremos que hay mentalidad de pueblo en nosotros cuando solo estamos interesados que Dios haga una obra en nuestra vida, que no es malo, pero creo que a raíz de que vamos rumbo a la tierra prometida, debemos estar y enfocados en pedirle a Dios que nos revele sus caminos.
Este es un buen tiempo para pedirle a Dios que nos revele los caminos que Él tiene para nuestros hijos, los caminos que Él tiene para nuestro matrimonio. Pero creo que hay una urgencia que en cada hogar representado se levanten cristianos tipo Moisés. ¿Quiénes son los cristianos tipo Moisés? Son aquellos que no están interesados solamente en ver las obras de Dios, sino son aquellos que están pidiéndole al Padre, revélame tus caminos. Y creo que hoy es un buen tiempo para que podamos decirle al Padre, revélanos tus caminos para nuestra familia. Moisés es un hombre muy usado por Dios. La Biblia en Éxodo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 nos enseña cómo Dios trabajó con Moisés. Ah, tenemos que tener en cuenta también que el pueblo de Dios lleva más de 400 años siendo esclavo en Egipto. Pero en medio de esos 400 años, Dios escoge a un hombre llamado Moisés para no solamente revelarle obras, sino para notificarle sus caminos. Durante la vida adulta, Moisés tuvo varios impulsos y sería muy bueno por un momento hacer memoria. ¿Cuántos de ustedes han tenido impulsos? A mí me ha tocado tener impulsos de tiempo en tiempo en mi vida. Pues esto le pasó a Moisés, porque Moisés tuvo impulsos de que era un libertador. Pero yo puedo ver puntualmente en la Biblia que Moisés tuvo dos impulsos muy marcados. En el primer impulso, Moisés dice a la Biblia que ve a un egipcio golpeando a un hebreo. Es interesante esto porque cuando Moisés está viendo esta parte donde un egipcio está golpeando a un hebreo, él se conduele. Y sabemos que Dios está despertando un liderazgo genuino en nuestra vida cuando no somos indiferentes a lo que la sociedad está viviendo. Moisés, sus vestiduras son de Egipto, su calzado es de Egipto. Los egipcios tenían la cultura de no tener el pelo como nosotros lo tenemos hoy, sino literalmente la cabeza estaba sin cabello. Y literalmente Moisés era un egipcio más, pero su sangre, su ADN era de un hebreo. Y esto es poderoso, hacer una pausa para poder soltar la siguiente palabra. Es muy posible que hoy haya alguien en tu casa que a lo mejor se esté comportando como un egipcio, que se vista como un egipcio, que tenga mentalidad de Egipto. Pero ¿sabe qué me enseña este primer impulso de Moisés? Que el ADN es tan poderoso que tarde o temprano salta y finalmente el ADN termina cumpliendo el propósito para lo que uno fue creado. Yo quiero profetizar en este momento que a lo mejor tu hijo, tu hija se está comportando con cultura de Egipto, pero el ADN de Cristo va a saltar a tal punto que lo veremos como un libertador también de la familia. En el primer impulso, Moisés ve a un egipcio golpeando a un hebreo y él se involucra y tanto es que usa su fuerza y en ese forcejeo que hace, la Biblia dice que Moisés termina matando al egipcio. Ve a la derecha, ve a la izquierda, ve hacia atrás y hacia adelante y dice que él ve que nadie lo observa y entierra al egipcio. En ese primer intento podemos darnos cuenta que Egipto no te enseña a resolver problemas de rodillas. Egipto te enseña a esconder los problemas. Sabes que todavía estás en Egipto porque tus problemas terminas escondiéndolo. Lo vuelvo a repetir. Sabes que estás en Egipto porque tus problemas no los resuelves, sino terminas escondiéndolo. Un segundo impulso tiene Moisés y en este segundo impulso ahora ya no es un egipcio golpeando a un hebreo, sino son dos hebreos teniendo una diferencia. Y Moisés tiene un impulso de ser pacificador, a tal punto que habla con ellos y les dice, no es bueno que le hagas daño a tu prójimo.
Y esto a uno de sus hermanos le cae tan mal que termina diciéndole, ¿tú eres juez? ¿Quién te ha puesto por juez para con nosotros? ¿O nos vas a matar como mataste al egipcio? Y dice que la Biblia que cayó un sobretemor sobre Moisés a tal punto que terminó él en el desierto. Es interesante. Primer impulso, ¿a cuántos iba a liberar Moisés? A un hebreo. En el segundo impulso, ¿a cuántos iba a liberar a Moisés? Solamente a dos. Pero Dios finalmente le enseñó a Moisés que su plan no era liberar a uno ni liberar a dos, sino liberar a toda una nación. Por eso es bueno entender que en este tiempo, si algo va a hacer Dios, es poder explicarnos por qué hay impulsos que tuvimos y no nos salieron. ¿Por qué intentamos algo y en lugar de que nos saliesen las cosas, todo nos salió de manera contraria? ¿Saben por qué pasa muchas veces esas situaciones? Porque Dios nos va a utilizar para algo mayor. La Biblia dice que los errores que cometió Moisés lo llevan al desierto. Y esto hoy mismo todavía pasa, que muchas veces un error nos lleva a un desierto. Pero en el desierto, Moisés le pasa algo que creo que es necesario que todos los que vamos a salir de Egipto podamos tener la misma experiencia con Moisés. Así como en la Florida hay abundancia de palmeras, así como en Atlanta hay abundancia de pinos, en aquel tiempo para Moisés era muy común ver plantaciones llamadas zarza. Las plantaciones de zarza son muy interesantes porque no producen fruto, pero sí producen sombra. Los oriundos que tenían en aquel tiempo la oportunidad de frecuentar la zarza, tenían claro que la zarza era como esas plantas que si se les prendía fuego, así como se encendían, así se apagaban. Lo voy a volver a repetir, las zarzas eran plantaciones que así como rápido se encendían, rápido se apagaban. La llama que la zarza podía producir era una llama que no perduraba. Pero ¿sabe qué llama la atención de Moisés? Ver una zarza que no se consumía. Ver a una zarza que se mantenía siempre avivada. Y eso va a acontecer en este tiempo. Mucha gente va a tener curiosidad porque tú y yo nos mantenemos a pesar de distintas cosas. Es que el fuego de Dios está en nuestras vidas. Y cuando el fuego de Dios está en nuestras vidas, es imposible que nos vengamos para abajo. Él se ha prometido que siempre estaremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Lo interesante es que esta zarza que no se consume llama la atención de Moisés. Y esto es interesante porque Moisés tuvo una experiencia personal con la zarza que representa la presencia de Dios. Moisés se acerca a la zarza y algo hace la voz de Dios en medio de la zarza y dice que le ordenó a Moisés que quitara de sus pies, que quitara el calzado de sus pies. ¿Por qué Dios en medio de la zarza le ordena a Moisés a quitarse el calzado? Porque ese calzado era proveniente de Egipto. Y es que nadie puede estar en la zarza con las sandalias de Egipto. Lo vuelvo a repetir, nadie puede estar en medio de la zarza con el caminar de Egipto. Por eso, un momento en la presencia de Dios hará que nos despojemos de algunas cosas que todavía quedan de Egipto. Moisés está pasando por una situación, un conflicto en su vida, pero un momento con la zarza hace que los errores del pasado no repercutan en su futuro. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con el fuego de Dios y algo pasa, es que nuestros errores pasados no tienen autoridad sobre nuestro futuro. Es interesante porque es en la zarza cuando Moisés de una vez por todas, el fuego de Dios hace que sus errores no tengan autoridad sobre su futuro. Señor, pero yo en mi primer intento quise libertar a uno de mis hermanos y Dios en la zarza le tiene que explicar, Moisés,
es que no ibas a ser usado para liberar a uno. Sí, Señor, pero mis hermanos, cuando yo regrese a Egipto, me van a recordar sus errores, mis errores. Y Dios en la zarza le dice a Moisés, es que ahora no es un impulso tuyo el que te hace libertar, sino es mi fuego el que te lleva a Egipto. Por eso creo que todos deberíamos de tener una experiencia con la zarza, porque cuando tenemos una experiencia con el fuego de Dios, es ahí entonces donde Egipto puede recordarnos nuestros errores, Egipto puede enfocarse en recordarnos lo que pasó hace años, pero nosotros tenemos la seguridad que fue Dios quien nos llamó. Moisés es enviado a Egipto y tiene la misión de sacar a un pueblo que ya está viviendo normalmente en medio de la opresión, en medio de los golpes, en medio de las duras tareas de Egipto. Y Moisés va a tener el momento de hablar con el hombre más duro de la tierra llamado Faraón. Yo no sé qué actitud tomaríamos si nos toca hablar con el hombre más duro de la tierra, pero Moisés tuvo ese desafío. Y yo puedo ver tres escenarios donde Moisés habla con Faraón para sacar al pueblo de Egipto, pero no fue un evento fácil. Puedo ver tres escenarios donde Faraón revela qué planes tenía. Y quiero en este tiempo poder enseñarles cuáles son las intenciones de Egipto para que no salgas de ahí. Número uno, Egipto busca que no vayas más lejos. Sí, en Éxodo capítulo 8, verso número 28, Moisés es llamado ante Faraón y le pregunta quiénes son los que han de ir. Y Moisés dice, hemos de ir todo el pueblo a adorar a Dios en medio del desierto. El faraón dice, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Es interesante la expresión literal que la Biblia nos da a conocer, que dice, no vayáis más lejos. Por eso uno sabe que un cristiano todavía está en Egipto porque no aspira a más. Pero yo quiero declarar en este tiempo que el Espíritu de Dios desciende y nos impulsa a ir más lejos en ciertas áreas donde estamos estancados. ¿Qué áreas necesitamos ir más lejos? En los próximos minutos Dios nos los va a mostrar. Lo segundo que yo puedo ver en los planes que Faraón tiene con el pueblo de Dios es de que está buscando a los niños y a los ancianos. En Éxodo capítulo número 10, verso 8 dice que Moisés volvieron a ser llamados ante el faraón y les dijo, andad servir a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es una fiesta solemne para Jehová. Moisés es un hombre definido porque él no está interesado en obras, revela caminos. Pero yo puedo ver la segunda intención de Egipto que busca las generaciones. Es mi deber profético advertirte que Egipto está buscando a tus hijos, está buscando a los niños. Por eso, concéntrate en sembrar la fe sobre tus hijos, pero también está buscando a los mayores. Por eso es tiempo de apreciar a aquellos que ya caminaron en la vida y hacerles saber que no finalizarán sus días en Egipto, sino finalizarán sus días en la tierra prometida. Pero lo tercero que Egipto no quiere que salga son nuestros recursos. En Éxodo capítulo número 10, verso número 24 dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id a servir a Jehová, solamente queden vuestras vacas y vuestras ovejas. Noten bien que ya no está interesado ni en los niños ni en los ancianos, ahora está interesado en los recursos de los hebreos. Y dice ahí también vuestros niños que vayan con nosotros. Pero en el verso 25 Moisés responde, tú también nos darás sacrificios y holocaustos para que sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Porque lo tercero que Egipto busca son nuestros recursos. A veces nosotros ya creemos en el Evangelio, pero todavía nuestras producciones están lejos de ser consagradas para Dios. Por eso es importante que todo lo que Dios ha puesto en nuestra mano
también sirva y esté al servicio de Dios. Vamos a tener claro que estamos fuera de Egipto porque siempre buscamos la presencia de Dios. Vamos a tener claro que estamos fuera de Egipto porque nuestros niños y ancianos buscan de Dios. Pero también vamos a saber que estamos fuera de Egipto porque pongo mis recursos al servicio de Dios. Hoy quiero declarar que todos juntos ya no estamos en Egipto y que un encuentro con la zarza hace un cambio sobrenatural y radical en nuestras vidas. Que Dios los bendiga.